¿De acuerdo? Gracias, señora, por acompañarnos con su We got it. grabadora. Muy bien. Hermano Juan Carlos, por favor, empiece esta sesión con oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, nos presentamos, Señor, ante ti en oración, primero para adorarte, Señor, para glorificar tu nombre y declarar que solo tú eres digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria. Bendito seas, Padre, bendice a este grupo de estudios, Señor, danos sabiduría para poder entender todo lo que el pastor nos quiere enseñar, Señor. Te pido por cada una de las vidas de los que estamos presentes aquí. Te pido que bendigas esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver. Esta noche nos toca la interpretación de la Biblia. Ustedes, los que han estudiado un tiempo con nosotros, saben que tenemos todo un curso sobre hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia. Así que lo que nos toca esta noche es un resumen de todo eso, pero lo vamos a hacer con un énfasis un poco diferente y no estamos usando el libro de texto que usamos en el IBBQ para esta materia, sino vamos a referirnos más a lo que dice el doctor Ryrie en sus escritos sobre la hermenéutica. Hay dos términos relacionados con la interpretación de la Biblia que tenemos que entender para dar inicio. La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación. La otra palabra es exégesis, y el doctor Ryrie dice es la interpretación de las escrituras, es la aplicación de la hermenéutica. Es decir, es la aplicación de los principios de interpretación. Si tenemos hermenéutica y entendemos bien cómo entender, cómo entender lo que dice la Biblia, el exégesis luego es aplicar esos principios a la lectura que estamos haciendo para poder apropiarnos mejor de lo que dice. No solamente es hacerlo, sino poner en práctica lo que está diciendo allí. Ahora, cuando hablamos de interpretar, en el uso normal en nuestro idioma, cuando hablamos de interpretar, tienen dos significados diferentes. El uno es traducir, cuando uno está interpretando para otro, está traduciendo lo que esa otra persona está diciendo. Eso hemos visto cuando un predicador llega y habla otro idioma y alguien allí está cambiando, está traduciendo, está interpretando por él y él es el interpretador. Pero más se usa en nuestro ambiente interpretar cuando alguien está presentando, alguien está interpretando una canción o un recital de piano, está interpretando, está actuando en un drama, en una comedia, está interpretando. Ahora, la palabra interpretar en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es hermenevein. Los que están estudiando griego ya sabían eso, seguramente. De allí viene la forma castellanizada, hermenéutica. Con el tiempo llegó a ser parte de la terminología teológica, evangélica, porque nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirado por Dios, como vimos la semana pasada. Entendemos que todo es de Dios, así que nos toca entender. Significa interpretar o traducir. Interpretar. Bien.
hay algunos sistemas de interpretación y según su base de fe, según lo que uno cree acerca de Dios y de la Biblia, va a tener un sistema de interpretar y puede ser muy diferente a la que usamos nosotros. El primero es el método racionalista. Y esto dice que todo tiene que tener una explicación lógica. Por lo tanto, no hay milagros, nada sobrenatural existe. Así que cuando ellos leen la Biblia y si quieren decir que es de Dios o no, ellos dicen que todo lo que parece ser milagroso es cuento, es alegoría, es una forma de explicar. Este método es utilizado por los evolucionistas teístas, los que creen en Dios, pero no pueden soltar su creencia en la teoría de evolución. Algunos científicos mantienen este método para entender la Biblia. Los de la teología de la liberación tienen que tener un método como esto para deshacerse de las partes espectaculares de la palabra de Dios, ¿no? No puede haber un arca, no puede haber un Jonás, no puede haber el muro de Jericó cayendo por el sonido de trompetas. No hay nada de milagroso en la Biblia. Todo tiene que ser explicado lógicamente, racionalmente, y las aplicaciones son muy débiles, ¿no? No inspira a nadie, porque todo es explicado. Eso es el método racionalista. Sería interesante, no para el estudio bíblico de esta clase, pero sería interesante estudiar eso un poco, ¿no? ¿Qué dicen que pasó cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas? ¿Qué pasó con Jonás? ¿A dónde se fue y cómo volvió a la playa? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Sería interesante ver cómo, y tienen que trabajar mucho para llegar a una conclusión diferente a lo que dice la Biblia. Porque todo tiene que tener razón, todo tiene que tener lógica para la mente de esa persona, porque esa persona se cree muy inteligente, se cree muy avanzado y no va a creer en esos mitos, en esos cuentos de Hades. Ellos tienen que explicar todo. Pastor, El otro es el método dogmático. pastor. Y este empieza con las dogmas. Sí, Eric. Sí, Hay otro hermano que tenía una pregunta. sí, ya. pastor, disculpe que le moleste, mi hermano, el Señor le bendiga. Gracias. O sea, todo, absolutamente, o sea, aquella persona que intenta explicar con este método racionalista, o sea, realmente no podemos llamarlo cristiano ni decir que ha nacido de nuevo, porque está interpretando base su raciocinio, pero más no bajo la palabra, bajo la autoridad que es la Biblia, ¿verdad? O sea, a eso se refiere. No podemos llegar a esa conclusión necesariamente. Hay personas que se entregan al Señor, confían en Cristo como su Salvador personal, saben que Él pagó la pena de su muerte y ellos recibieron el regalo. No entienden todo, nadie entiende todo cuando se salva, ¿no? Pero estos se van, si siguen esa línea de pensamiento, sí se van a confundir mucho y no van a tener el gozo del cristianismo, no van a entender por qué nosotros somos como somos, pero no necesariamente significa que no son cristianos. La Biblia no dice
cree todo lo que yo les he dicho o no pueden ir al cielo. Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El doctor MacArthur, en su libro acerca de la creación, también llega a una conclusión un poquito peligrosa, diría yo, ¿no? Si no crees literalmente los primeros 3 capítulos de Génesis, no crees la Biblia. Y yo entiendo, porque allí está todo, ahí está la base de todo. Pero sí hay muy buenos hermanos que sí creen y sí aman a Dios, pero tienen problemas con su propia ciencia, tienen problemas en coordinar, en concordar lo que ellos creen que piensan o lo que piensan que creen con lo que dice la palabra de Dios. Así que no debemos juzgarles a todo el mundo sobre estas bases. La salvación, primero solo Dios sabe, ¿no? Él sabe quién es sincero, quién es verdaderamente su hijo. Él sabe eso y nosotros podemos ver fruto, podemos ver resultados y llegar a nuestras propias conclusiones, pero gracias a Dios no depende de nuestro asesoría, ¿no? Si alguien va al cielo es porque Dios tuvo gracia en su vida y les dio vida eterna. Punto. Así que, pero sí, si uno tiene este método de interpretar la Biblia, va a llegar a todas las conclusiones erradas, ¿no? Tiene que algún día entender que sí hay, ¿no? Que sí hay una resurrección, ¿no? Eso sí tienes que creer, eso dice Romanos 10. Tienes que creer que Dios le levantó de los muertos. Si no crees en eso, no puedes ser salvo. Pero el hecho de que no entiendes el diluvio o que no entiendes cómo un burro va a hablar, bueno, dejemos eso. Ok. Sí entiendo, mi hermano, el enfoque, pero cuidado con quitarles la salvación, porque tienen un método equivocado en cuanto a la interpretación de la Biblia. Número 2 es el método dogmático, y esto es, uno ya sabe lo que cree y luego busca en la Biblia cómo apoyarse, ¿no? Y ellos, porque lo que más importa es lo que ya tienen escrito, ya tienen creído, para ellos toda interpretación está acomodada a lo que dice la Biblia. La Biblia es acomodada a lo que ellos creen o lo que ellos ya han decidido antes de ver la Biblia. A veces creen no porque la Biblia lo dice, sino porque otra persona lo enseñó. Y luego ellos buscan en la Biblia cómo probarlo, ¿no? Todas las sectas tienen algo de esto. El catolicismo tiene esto. Ellos creen la Biblia, ellos tienen la palabra de Dios. Pero lo que más importa es las enseñanzas de la religión, las enseñanzas de la iglesia, de todos los diferentes líderes durante los siglos. Y para ellos tiene igual o más peso la doctrina católica que lo que enseña la palabra de Dios. Pero porque ya tienen una base, no es difícil enseñarles la Biblia. Están abiertos, están deseosos de entender la palabra de Dios. Y ya desde hace 50 años les quitó la prohibición de leer la palabra de Dios. Así que debemos aprovechar y tener estudios bíblicos tranquilos, amables, con personas que no creen todo, para que puedan ver, para que puedan entender la cosa. Testigos de Jehová, mormones, los de adventismo, todos tienen dogmas que se han desarrollado y ahora van por la Biblia buscando frases que les puede afirmar en su doctrina. Ellos tienen un método dogmático. Empiezan con lo que creen y luego van a la Biblia. El método alegórico. Este método sustituye el sentido literal de las palabras y considera que el texto
debe interpretarse de manera alegórica. Es decir, encuentra en cada palabra o en cada narración un símbolo. Esto para mí dice esto. Y siempre es muy personalizado, ¿no? Bueno, yo cuando leo ese capítulo, yo lo entiendo de esta forma. Y esto me habló a mí de esta manera. Lo que simboliza cada palabra o cada narración queda al criterio de cada uno de ellos, del intérprete, volviéndose por este motivo un sistema muy peligroso. Y tienen que tener sesiones de estudio bíblico muy revoltosos en sus iglesias, porque cada uno, ¿no? Si queda para yo entender lo que simboliza eso, yo creo que ese árbol simboliza esta cosa y yo creo que el río simboliza esta otra cosa. El método de interpretar textos literales como vehículos para un segundo sentido más espiritual y más profundo es el método alegórico. No están siempre en el error, porque sí hay porciones de la Biblia que son alegorías, ¿no? Y entendemos eso, pero siempre se identifican como tal, ¿no? Cuando Jesús habla de parábolas, a veces dice un día un hombre y otras veces da nombres y apellidos. Hay una diferencia. El uno es un cuento que pudo haber pasado y el otro es algo histórico que en verdad pasó. El método alegórico pone a todo en ese mundo muy incierto, donde siempre hay que buscar un segundo sentido y hay un poco de competencia para ver quién puede tener el sentido más espiritual o más profundo o más impactante, cuando no es siempre el método correcto. El método gramático histórico es la interpretación literal. Significa que cada palabra se toma en su sentido literal. Las palabras no se consideran como símbolos, sino expresan lo que normalmente quiere decir esa palabra. Esto no significa que no existan alegorías ni símbolos, sino que las palabras se interpretan literalmente y cuando esas palabras dejan de ser utilizadas en el uso normal, se considera que se ha llegado a un símbolo, el cual se lo interpreta de esa forma. Jesús dijo, yo soy el camino. Cristo no es una senda en la selva, no es una senda por el desierto, no es tierra, no, Jesús no es una carretera. Jesús usaba una palabra alegóricamente para mostrar que Él es la única manera de llegar al Padre, es el camino al Padre. No se puede llegar sin confiar en Él. Se usa una palabra literalmente, pero se lo alegoriza. Perdón. Eso, pero se nota, ¿no? Cristo perdón. Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, hay 7 yo soy. Él es todo eso. Y algunos son alegorías, ¿no? A este método, de gramático histórico, es la interpretación literal, histórico, gramatical, porque hace hincapié en el tipo de verbos, en las palabras originales, interpretándolo todo a través del contexto. Tiene el contexto histórico, tiene la exactitud de la gramática. Por eso es muy bueno que algunos de ustedes están estudiando griego y todos deben tener unas bases de la diferencia entre el idioma en que Jesús habló
y el idioma que nosotros usamos hoy en día, porque sí tiene que ver. Cuando se usa un verbo en el tiempo presente perfecto es diferente que cuando es usado en el tiempo pretérito. ¿Qué diferencia hay? Bueno, tiene que ver con qué pasó o si está y si sigue pasando, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo es en tiempo continuo. Es decir, todo cristiano tiene que seguir siendo lleno del Espíritu Santo. No es una ocasión especial en su vida que pasó una sola vez, como es el de ser salvo. Cuando nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Dice que nacimos de nuevo, no por nuestra voluntad, sino por voluntad del Padre. Dice que tenemos desde ese momento vida eterna y dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no es una cosa que tenemos que repetir a cada rato. Somos salvos una vez para siempre. No es igual el verbo en ser lleno del Espíritu Santo. Ese verbo es el tiempo que continúa. Así que por eso es importante la parte gramatical. No la gramática nuestra, la gramática en que fue escrito las escrituras. Y luego nosotros tenemos que entenderlo con esa luz. El método gramático histórico. Y luego el método semiliteral. Este sistema establece que la interpretación debe ser literal, pero cuando se refiere a la profecía, debe dar paso al sistema alegórico. Todo lo que es profecía es confuso, así que vamos a poner eso todo en alegoría. Eso, no hay muchos que creen ese sistema, porque por lo general, si niegan lo que hay en Apocalipsis, si niegan lo que hay en Daniel, también están negando otras cosas, ¿no? Pero sí existe ese método como separando la profecía para ser interpretado de una manera y lo demás aceptamos como histórico gramatical. Pastor Jaime, antesito estaba levantando el hermano Edward, creo que tiene una pregunta. Sí, pastor, con el tema de la interpretación o el método, perdón, el método alegórico o gramático o literal, perdón, cuando se interpreta de esta manera, ¿no? De una manera simbólica, y vemos ahí muchas parábolas, incluso en el Antiguo Testamento. No, pues deberíamos tener cuidado, por ejemplo, para armar un sermón al usar esta interpretación, porque usted sabe, normalmente algunos movimientos, se me viene ahorita David y Goliat, ¿ya? Y al interpretar esto, lo interpretan de una manera alegórica o simbólica para motivar a la congregación, para motivar que tú eres el David y vas a vencer a Goliat porque tú eres lo máximo, porque tú tienes la capacidad y ahí entramos a sacar del contexto realmente lo que enseña esto de aquí, ¿verdad? Entonces, y no solamente en eso, sino que vemos el movimiento carismático que utiliza mucho la simbología para motivar a la congregación, pero sin que el mensaje sea cristocéntrico. No sé si me hago entender, mi querido hermano. Sí, señor. La interpretación, la base de la hermenéutica es que aceptemos lo que dice la Biblia en el contexto, con las palabras reales, en el sentido gramatical, en el contexto de esos tiempos. La aplicación de la verdad sí puede variar. La aplicación de la historia bíblica de David y Goliat sí se presta para motivar a la gente a que se enfrente con los gigantes en su vida, ¿no? Y todos tenemos gigantes y son malvados y son los pecados que nos acecha y no está mal, en mi opinión, usar el relato de David para motivar a la gente a que confíe en el Señor, pero tiene que ser fiel al texto. El texto no dice que David era el más guapo, ni el más grande, ni el más poderoso, no. Dice que fue el escogido por Dios.
dice que él confió en Dios y se molestó con todo el reino judío porque ellos no estaban confiando en Dios. Así que si la aplicación incluye la confianza en el Señor para conquistar tus gigantes, yo no veo ninguna cosa mala con eso, aplicándolo a la situación en que vivimos en este rato, ¿no? Si el gigante en nuestra vida es el COVID, ¿cómo vamos a vencer? Bueno, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que aceptar lo que Él dice y Él hace. Sabemos que no todos los que fueron contra los gigantes vivieron, no todos ganaron. Dios tiene propósitos diferentes para todos nosotros. Tenemos que tener cuidado cómo aplicamos las verdades de las parábolas o los, por decirlo así, los cuentos bíblicos, las historias que pasan. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación, pero no está mal motivar a la iglesia a que seamos fieles al Señor y para ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, siempre y cuando estamos explicando muy bien el pasaje para empezar. No puedes aplicar lo que no se entiende. El exégesis es usar las herramientas de hermenéutica para entender el pasaje y luego la aplicación de ese mensaje a la vida del creyente o del incrédulo es el trabajo principal del predicador. Con muchísimo cuidado, pero sí se puede aplicar, es lo que estoy diciendo, pero hay que dar la base muy clara. ¿Okay? Gracias. Ya. Ahora, Gracias. hay argumentos a favor de la interpretación literal, por supuesto, porque es la verdadera. El propósito del lenguaje. El doctor Ryrie dice, el propósito del lenguaje mismo parece requerir la interpretación literal. Es decir, Dios le dio el lenguaje al ser humano con el propósito de comunicarse con él. Nosotros nos comunicamos, el uno con el otro, nosotros con Dios y Dios con nosotros con el lenguaje. Es lógico que Dios mismo use el lenguaje en su sentido normal y espere que el hombre haga lo mismo. Si Dios está tratando de hacer trampa y hacernos confundir, sería otra cosa. Pero todo el propósito de tener la Biblia, todo el propósito de Dios en el mundo es hacerse conocer, de darnos a conocer quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Así que es más lógico pensar que Él va a usar las palabras que nosotros entendemos en su uso normal para explicarnos lo que Él quiere darnos en su palabra como revelación divina. Así que el mismo propósito del lenguaje es una razón para creer en la interpretación literal. La necesidad de la objetividad. Si uno no emplea la interpretación normal, entonces la objetividad se pierde. Los alegoristas siempre van a tener interpretaciones diferentes y contradictorias. No vas a encontrar dos que están de acuerdo, porque cada uno tiene la capacidad de decidir cómo es esta interpretación y se pierde la objetividad. La Biblia tiene que decir lo que tiene que ser fiel a lo que dice. El ejemplo de la Biblia misma, existen más de 300 profecías acerca de la primera venida de Cristo y todas esas profecías se cumplieron de manera literal, exactamente como dice, en Belén, cuando era el tiempo correcto, el Mesías llegó en un burrito. Todas las profecías, las 300 profecías acerca de su primera venida se cumplieron de manera literal. Es normal que todas las demás profecías tengan también un cumplimiento literal en el futuro.
No tenemos por qué dudar porque todo lo que dijo del principio, de la primera venida se cumplió. No tenemos por qué dudar lo que va a pasar en la segunda venida. Principios de interpretación normal. Entremos más exactamente aquí. Interpretar gramaticalmente. Las palabras son los vehículos del pensamiento. Por este motivo, el significado del pasaje se tiene que determinar por el significado de las palabras. No es muy complicado esto. Hay que saber qué significa esa palabra. Interpretar significa que uno tiene que comprender lo que cada palabra significa en su sentido gramatical histórico. ¿Qué significaba esa palabra cuando Jesús lo usó o cuando Moisés lo usó? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué pensaban los que escuchaban eso? La interpretación no excluye las figuras del lenguaje. Y si se acuerdan, cuando estudiamos hermenéutica, hay toda una segunda parte del libro sobre las figuras del lenguaje, para ver cómo podemos entender esas partes, porque sí hay muchas figuras del lenguaje en la Biblia, pero detrás de cada figura del lenguaje hay un significado claro. Y eso es lo que busca el intérprete. Por ejemplo, cuando hablamos de una parábola, no sé si se acuerdan o no, yo sí, porque lo he dicho algunas veces en los últimos 46 años. La parábola siempre tiene una enseñanza principal. Puede haber otras, pero hay una que es la más importante y se nota por el contexto, por las palabras. Cuando creo que era un abogado que le preguntó a Jesús, ¿quién es no era el hombre rico, ¿no es cierto? El joven rico. Le preguntó, ¿quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es por quien yo debo tener misericordia y a quien yo debo amar? ¿Y quién es esa? ¿Cómo voy a saber? ¿Es el que vive más cerca? ¿Es el que vive en mi vecindario, en mi ciudad? ¿Cómo puedo saber quién es mi prójimo? Y Jesús le dio toda una parábola muy bonita y con mucho detalle acerca de un samaritano que encontró a un hombre herido. Y es una de las parábolas más hermosas, más descriptivas. Hay mucho color y mucha luz en esa parábola. Pero si tú terminas tratando de enseñar lo que significa el burro sobre el cual puso el samaritano al herido, y dónde queda el mesón, y si el mesón es la iglesia, y si la iglesia debe seguir curando a los enfermos, y si tú te metes en todo eso, estás perdiendo, ¿no? Estás perdiendo el significado. Cristo estaba diciendo quién es tu prójimo, el que te necesita. Y no importa si eres samaritano o judío, si eres cristiano o no, el que necesita tu ayuda es tu prójimo. Y lo dice muy claramente, con mucho detalle, pero a veces nos confundimos en los detalles y es interesante pensar, ¿no? Y sí lo hemos hecho todos, creo que hemos leído algo y nos hemos imaginado cómo hubiera sido y a veces lo decimos en un mensaje o lo describimos cómo era en verdad. Y ya que hace 2 años me fui a Jerusalén y fui a Jericó de Jerusalén, puedo visualizar cómo fue ese camino antes de que haya pavimento y autobuses. Y sí es muy interesante cómo Cristo dio la parábola, pero para interpretarlo gramaticalmente y específicamente tenemos que recordar la regla de hermenéutica, que toda parábola tiene una enseñanza principal. Y no debemos
caernos por las ramas muy extendidas por allá afuera. Bien, interpretar contextualmente. Las palabras y las oraciones no existen aisladamente. Por lo tanto, el contexto se tiene que estudiar para poder ver la relación que cada versículo mantiene con el que precede y el que le sigue. Es el más fácil, después de leer con cuidado. Esta regla es la más fácil de recordar y de hacer, porque solamente tienes que leer un poco antes y un poco después y ya te das el contexto, ya sabes de qué se trata esto por lo general. A veces sí tienes que pasar un poco más tiempo atrás o por delante, pero sí vas a encontrar el contexto y sí tiene mucho que ver con lo que está diciendo. El contexto define el significado de las palabras que estamos estudiando. Nos ayuda a tenerlos mucho más enfocados por el contexto. Hay que siempre leer con entendimiento el contexto en que un verso aparezca, porque así se dará más luz al significado. Compara escritura con escritura. Número 3. Esto también conocemos como el contexto global o el contexto más amplio. Y es decir, no solo se toma en cuenta los versículos anteriores y los siguientes que se están analizando, sino la enseñanza de toda la Biblia, porque cada verdad en la Biblia tiene que estar de acuerdo con las otras verdades en la Biblia. Así que cuando estamos comparando una escritura con otra escritura, estamos entendiendo el asunto del contexto amplio. En otras porciones de la Biblia se da el significado de un pasaje que estás estudiando si lo estás buscando. La escritura debe siempre interpretar la escritura. Si no tienes ningún otro libro en tu biblioteca, si no tienes otro libro en tu escritorio, sino la Biblia, con la Biblia puedes entender, pero tienes que estudiar y tienes que comparar y tienes que meterte en lo que significan las palabras, el contexto y luego interpretar esta escritura con otra. La Biblia es un libro que se explica a sí mismo. Esto significa que cuando vemos un pasaje, tenemos que ver otros versículos que explican en otra parte de la Biblia, y estos otros pasajes son llamados referencias cruzadas. Los que tenemos aquí en los apuntes, una página de una Biblia de Scofield. Es la primera Biblia que yo recuerdo haber visto en mi niñez con referencias cruzadas, que tienen una frase y tienen esas letras voladitas que se refieren a referencias cruzadas que están en una columna central, a veces es la izquierda, a la derecha y a veces en la parte inferior, pero en el de Scofield casi siempre están en la columna central y allí esas se refieren a otras referencias, otras citas bíblicas que hablan del mismo tema o usando la misma palabra, y eso nos ayuda a estudiar el contexto amplio o la escritura con escritura. Es muy importante esto para mantenernos cerca de lo que es la verdad, para entender mejor la cosa. El ejemplo que tiene aquí la página creo que es Juan 4, donde va a hablar con la mujer samaritana, y veamos aquí dónde está, en el versículo. ¿Dónde están esas 5 que hay en 5? Ya, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, ves acá la T, pero la T está en ahí, en Génesis 33, 19. Se refiere a
dónde estaba el pozo de Jacob en Génesis 33, 19. Así que tú puedes buscar eso en otras formas, pero aquí te lo facilita con estas referencias cruzadas. Es una manera muy buena para hacerlo. Y luego tiene como comparar con Juan 1:18 o vea la nota en Romanos 1:16. Está comparando escritura con escritura. Es una manera excelente de estudiar la Biblia. También hay que reconocer el progreso de la revelación. Eso significa que el progreso de revelar su mensaje al hombre, Dios puede añadir, puede cambiar en una era lo que hubo dado en otra era. El Nuevo Testamento añade mucho de lo que no se reveló en el Antiguo Testamento. Y eso sabemos de frente. Ya sabemos que el Antiguo Testamento sin el Nuevo no tiene mucha esperanza. El Nuevo Testamento sin el Antiguo no tiene mucha base, no entendemos el contexto. Los dos juntos tenemos toda la revelación de Dios al hombre. Hay divisiones importantes en la Biblia y hay que entender las diferencias. Por supuesto, lo más obvio es la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero también hay otros. El tipo de escritura, los libros históricos, el Pentateuco y Josué y Jueces y Ruth y Samuel y Crónicas son los libros históricos. Ellos nos narran la historia, pero luego llegas a Job y entras en la parte de poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés son poemas, son maneras de expresar que la parte de la verdad no cambia, pero se entiende mejor cuando ves que es un poema. Han visto los salmos, han leído, han cantado, hemos cantado los salmos porque son cantos. Se repite una frase como hacemos en las canciones. Hay que entender la diferencia entre las clases de escritura. La profecía tiene que ver con profecía. Cada uno es distinto, pero entendiendo que son distintos nos ayuda mucho en poder interpretar correctamente. El ejemplo que está en sus apuntes tiene que ver con dieta. Es interesante. La dieta, para empezar en Génesis 1, era vegetariana. Y por eso estaban tan decaídos. No hubieran participado en la alabanza de la IBB. Para ser parte de la alabanza en la Iglesia Bíblica Bautista de Quito, uno tiene que ser carnívoro, carnívoro. A la panza. Sí, se cambia. El ministerio el domingo es alabanza, el resto del mismo grupo el viernes es el ministerio de alabanza. Una letra cambia y cambia todo. Es un buen punto de hermenéutica. En Génesis 1 habla de toda planta que da semilla, todo árbol que hay fruto y da semilla. Se entiende que la dieta de Adán y Eva fue exclusivamente de vegetales y frutos. Y luego en Génesis 9 se añade la carne. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os le he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No puede comer la sangre, pero no dice que no puedes comer la carne, solo que no debes, ¿cómo se llama esa salchicha? Horrible.
Esto deben- Espectacular. Sí, el locro, sí, wow. El yaguar locro, el locro de sangre. Qué horrible. Cientos años después, los descendientes de Adán y Era tenían otras en cambio en su dieta, después de lo que pasó con Abel y Caín, y cuando todo se fue de mal en peor y tuvo que haber un juicio de diluvio, la Biblia dice que todos perecieron, menos Noé y su familia, y al comenzar el nuevo periodo de la historia de la humanidad, Dios modifica la dieta y la orden de Dios es todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes. Es decir, hubo una ampliación en la dieta. Además de la alimentación vegetariana, se le permite al ser humano una dieta carnívora. Por supuesto, hay la restricción, sigue la restricción de no comer la sangre. Esta fue la segunda dieta ordenada por Dios en la Biblia. Así que cambió la idea de Dios. Dios cambia, Dios no puede cambiar. Dios es inmutable. Esto fue parte del plan desde el principio. Vamos a empezar así, vamos a añadir esto y luego vamos a seguir y hasta llegar al libro de Hechos cuando hubo gran cambio. En Levítico 11 la dieta era vegetariana y algunas carnes, pero muy específica, muy específicos cuáles animales sí y cuáles no. Y es muy interesante esto. A mí me gustaría que Santiago Albuja nos explica todo esto. Él es veterinario. Quizá él tiene unas ideas más claras sobre todos los que sí, los que no, y por qué no. Para mí están en Levítico y lo leo, pero no me preocupo mucho. Y luego en el Nuevo Testamento todos los alimentos pueden ser consumidos. En 1 Timoteo 4:3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, como dando una condenación a las personas que de pronto se abstienen de alimentos que Dios mismo creó con ese fin. En Colosenses, Dios clases y voy a cobrar más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Tengan cuidado de imponer sus puntos de vista en cuanto a la comida. No es para eso. Dejemos a los que tienen otras ideas que sigan nomás. No debemos criticar a los que comen carne que ha sido ofrecido a ídolos. No debemos criticar a los que solo comen zanahorias. Podemos llevarnos el uno con el otro. La sana conclusión es que los creyentes pueden comer cualquier alimento, sea de origen vegetal o animal, condicionado solamente a la oración de acción de gracias por los mismos de parte del Hijo de Dios. Nosotros damos gracias por lo que Dios nos da y seguimos adelante. Ahora, número 5, conocer el lugar y la situación en que fue escrito el pasaje a interpretar, es decir, conocer el trasfondo. Muchos libros fueron escritos en el exilio del cautiverio, otros en el mismo trono real, algunas cartas en la prisión y los escritos de Juan en una isla solitaria del destierro. Así que esas ideas sí nos ayudan, el trasfondo
el gran ejemplo es Filipenses 4, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Le veo a Pablo como dirigiendo la congregación en la música. Vamos a regocijarnos todo y con ánimo y vamos a hacerlo. Pero Pablo en Filipenses dice que debemos regocijarnos o gozarnos 16 veces. Él escribió Filipenses en la cárcel. Él estaba preso. Él estaba con frío. Él estaba con dolores en sus huesos. Él estaba sufriendo la depresión de ser antagonizado por las autoridades. Él estaba sufriendo la deserción de algunos de sus amigos. En toda esa situación, Pablo dice, regocijaos en el Señor. Es muy importante el trasfondo. Eso añade mucho a lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, esto no tiene nada que ver con tus circunstancias. No nos regocijamos en lo que tenemos o lo que hay a nuestro alrededor. Estamos regocijándonos en el Señor, en nuestra relación con el Señor. Conocer el lenguaje con sus modismos, dichos, referencias y costumbres. Estos son detalles que nos ayudan mucho a entender. Para eso sí hay que estudiar, hay que buscar en diferentes libros de texto, de referencia, de consulta. La mujer samaritana acudió al pozo a la hora sexta del día. A pesar la hora sexta era 12 del día. El día empezaba con 6 de la mañana. A pesar del calor, porque sabía que no habría nadie más en el pozo, ella se fue a esa hora a propósito, no quería verse con nadie, no quería hablar con nadie. Ella estaba abrumada por su pecado, por su manera de vivir, estaba triste, estaba desesperada y no quería contacto con otras personas. Así que ella va en el calor del día, cuando nadie más iba a estar en el pozo. ¿Es importante eso? Por supuesto. Tiene mucho que ver con la situación de ella. El creyente es la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y oleada por los hombres. Cuando la sal se recogía en las cercanías del mar muerto, una parte de ella era buena para salar y cocinar, pero otra parte había perdido su sabor. Esa sal que había perdido sus propiedades no se tiraba, sino que se almacenaba en el templo de Jerusalén, y cuando las lluvias del invierno hacían resbaladizas las superficies del mármol de los atrios del templo, se echaba sobre ellos para reducir el peligro del deslizamiento. Por eso dice que cuando no sirve, los hombres caminan sobre eso, como lo peor que puede pasar. La sal es algo agradable, es algo que ayuda, pero cuando ya no sirve, solo está pisado por los hombres. Considerar los pactos hechos por Dios. Esto también es un estudio muy largo, muy interesante. Los pactos, las promesas que Dios hizo, los testamentos que Dios hizo con las diferentes personas. La promesa que dio a Adán en Génesis 3:16, 3:15, la promesa que dio a Noé, la promesa que dio a Abraham, Isaac, Jacob, David. Hay pactos. Hay que entender los pactos en el contexto histórico, tomando en cuenta las personas con quien Dios está haciendo el pacto y cómo Dios cumplió con esos pactos. Y también las dispensaciones que tienen que ver con los pactos, a la dispensación prediluvial, lo que pasó antes del diluvio, lo que pasó después, lo que pasó en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que va a pasar en el futuro, en la futura dispensación. Son muy interesantes estas maneras de entender la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos Nehemías 8, por favor.
Tenemos aquí la necesidad y la realidad de la interpretación de las Escrituras. En Nehemías 8, versículo 8, la Biblia dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si toda la Biblia fuera escrita de manera que todo el mundo podría entender a primera vista, perdería la profundidad, lo misterioso, lo hermoso, y sería muy aburrido para la persona que leyera la Biblia la segunda vez, porque ya entendió. Pero la verdad es que Dios dio su palabra a nosotros en una manera tan exquisita que nosotros podemos pasar toda la Biblia leyendo, refiriéndonos a una parte a otra, siempre buscando qué es lo que Dios quiere decirnos. Y tenemos la posibilidad de crecer espiritualmente, de tener impacto en nuestro mundo a base de del mismo libro que hemos tenido en la mano desde toda la vida. Porque la Biblia es viva y eficaz. Aquí tenemos el ejemplo. Leían en el libro de la ley claramente. Leyeron claramente. Importante. Cuando das la lectura bíblica en tu iglesia, debes leer claramente. No le das la lectura a la persona que no sabe leer, no le das a la persona que no sabe hablar bien. La ley, el libro de la ley debe ser entendida. La palabra de Dios debe ser dicha claramente. Y si hay que esforzarse o hay que exagerarse en la dicción para que todos entiendan exactamente, deberá hacerlo. Los actores de cine, de dramas, de teatro, ellos no hablan como hablan en la vida real. Ellos tienen que dividir las palabras y decirlas claramente para que todo el mundo entienda. Y luego le ponían el sentido. Leían claramente y luego ponían el sentido. Eso es lo que hacemos los predicadores, es lo que hacemos los maestros de la Biblia, los que tenemos la labor de compartir el Evangelio. Estamos poniendo el sentido para que, de modo que entendiesen la lectura. ¿Recuerdan el contexto de Nehemías? Estaba restaurado Jerusalén, estaba terminados los muros de Jerusalén. Nehemías y Esdras reunieron al pueblo para restaurar la vida religiosa. Luego, durante 7 días, desde el alba hasta el mediodía, Esdras y sus ayudantes abrieron el libro de la ley a los ojos de todo el pueblo. Se reunían todos y ellos abrieron el libro de la ley. No era un libro, era un rollo, por supuesto. En Nehemías se relata que Esdras abrió el libro de la ley para una de esas lecturas públicas delante del pueblo. Recuerde que en el tiempo de Nehemías, el israelita promedio no disponía de un ejemplar de la ley en su hogar, no tenía una Biblia Gedeón, no tenía una Biblia que le dieron en la escuela dominical. Por esa razón, el templo o las sinagogas tenían la finalidad proveer conocimiento de la ley al pueblo. La mejor manera de lograr aquello era a través de la lectura pública de las Escrituras. Leer lo que dice. Esa lectura y esa exposición pública trajo una gran ola de arrepentimiento entre el pueblo, un gran avivamiento espiritual y un pacto solemne de que guardarían la ley, tal como se narra en los capítulos 9 y 10 de Nehemías. Para nosotros, en el día de hoy, Nehemías 8:8 nos provee un legado práctico de los principios básicos para interpretar correctamente las Escrituras. En este pasaje encontramos 3 características que debemos nosotros poner en práctica, tomar en cuenta para entender la Biblia. Número 1 era leer claramente. Yo creo que eso significa exactamente lo que dice.
porque creo en la interpretación histórica gramatical literal. Él abrió el libro y leyó clara y audiblemente las escrituras a la congregación. Recuerden que bajo la cautividad babilónica, el pueblo judío fue deportado a los lugares más recónditos del imperio de Babilonia. Por más de 70 años, el pueblo judío había perdido contacto con la palabra de Dios, con las ceremonias del templo. Y para esa generación, quizás sea la primera ocasión en que escucharan la palabra de Dios en una lectura pública. Es importante que los hijos de Dios sepan lo que la Biblia dice, en lugar de saber lo que dice su iglesia o su pastor o su denominación o su partido político o sus opiniones de todo el pueblo. Es importante que los hijos de Dios sepan lo que dice la Biblia. Nunca debemos dejar de leer la Biblia en nuestras iglesias. De vez en cuando hay una ocasión cuando el mensaje es de tal forma que hay una poca lectura bíblica y luego más explicación, pero generalmente es buenísimo, es muchísimo mejor que haya mucha Biblia. Lo que necesita el pueblo de Dios es saber lo que dice Dios. El pueblo de Dios muchas veces es más fiel a las ceremonias religiosas que a la lectura de la palabra de Dios. Y tengan cuidado, los que están a cargo del orden de culto o los que están a cargo de diseñar las reuniones, pueden pensar que una lectura bíblica sea aburrida. No podemos hacerlo. Él lo abrió, lo leyó clara y audiblemente. Solo la lectura de la palabra de Dios producirá los cambios significativos en la vida. Esdras llevó al pueblo a tener un contacto con la palabra de Dios. Y luego dice que, número 2, poner el sentido. Había 3 viajes masivos de judíos regresando a Israel. En 536 a.C., Zorobabel, con 42.360 judíos, 7.337 siervos o esclavos, 200 cantores, 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos, 6.720 asnos y 5.400 utensilios de oro y plata que habían sido llevados de Jerusalén. Regresó a Israel con todo eso 536 a.C. Zorobabel. En 457, unos años después, Esdras, con 1.754 varones, 100 talentos de oro y 750 de plata, regresó. No se dice si había niños o mujeres. Tardaron 4 meses para llegar a la tierra de Israel. Y luego, unos pocos años después, en 444 antes de Cristo, Nehemías llegó como el gobernador y con una escolta militar llega para reconstruir y fortificar los muros de Jerusalén, que estaban derribados y quemados. Los fondos para semejante empresa provenían del tesoro real. Esta generación de Zorobabel, Nehemías y Esdras habían nacido en exilio en Babilonia. Desconocían de las costumbres, el lenguaje, la religión de su tierra natal. Habían aprendido una lengua y costumbres extranjeras en Babilonia. El pueblo judío regresó del exilio al escuchar la lectura pública de la ley en hebreo, un idioma que poco conocían, aunque era el idioma de ellos. Tenían grandes dificultades para comprender algunas palabras. Por eso,
Esdras y sus ayudantes sabían que no era suficiente leer la ley al pueblo, sino que debían procurar que entendieran el mensaje. Entonces emprendieron la tarea de poner el sentido a la lectura. En otras palabras, interpretar, traducir aquello que no comprendía la congregación. Esa es también nuestra labor. Recuerdan, Nabucodonosor había ordenado que se llevara a Babilonia a unos muchachos. En ese grupo estaba Daniel. El propósito que Nabucodonosor tenía era educarlos, adiestrarlos para que a futuro sirvieran en cargos públicos en Babilonia. Para eso tenía que borrar de esos muchachos israelitas todo detalle de su propia cultura. Cambió su hogar. En Daniel 1:3 dice, el rey dijo a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajese a de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les sacó de Israel, los llevó a Babilonia, otra cultura, otras costumbres, y ellos seguramente se sentirían como gente extraña en un lugar diferente. Cambió su lugar, también cambió su educación. Les dice que tenían que enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Les tiene los nombres allí. Pero versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cambiaron su educación, cambiaron su idioma. Ellos fueron educados ahí durante 3 años. Tenían que enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Cambió su nombre. Recuerdan que Daniel le llamaban había Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos cambió sus nombres y les puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los 4 nombres del versículo aquí son nombres hebreos. Cada uno de los nombres contenía el nombre del Dios verdadero en su nombre, pero fueron cambiados por nombres babilónicos que contenían los nombres de ídolos paganos. Esto fue un intento por eliminar su creencia en Dios y forzar el reconocimiento hacia dioses paganos. También haría a los jóvenes más como los babilónicos. Fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes del Dios de Judá al Dios de Babilonia. Daniel significa Dios es mi juez. Fue cambiado a Beltasar. Bel protege su vida. Bel era el nombre de un dios babilónico. Ananías significa Jehová es gracia. Él llegó a ser Sadrach, el mandato del dios lunar. Misael significa quien como Dios. Llegó a ser Mesac, quien es como Ahu, uno de los dioses paganos. Y Azarías, Jehová es mi ayudador, vino a ser Abednego, el siervo de Nego, otro dios pagano. Los babilonios, a propósito, querían cambiarles todo. Esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de su Dios y poco a poco llegaran a ser cada vez más como los paganos con quienes vivían y estudiaban. Cambiaron su alimentación. Ya vimos eso en capítulo 1 de Daniel. Ahora no tenemos las mismas restricciones que había entonces en Levítico, como comer carne de cerdo,
Pero en ese momento estos muchachos sabían que era un mandamiento de Dios no comer ese tipo de comida. El rey quería que estos muchachos se olvidaran de su país, de su educación, de su idioma, de su nombre y de su alimentación. Quería borrar su identidad, quería transformar a estos jóvenes en otras personas, quería que su comportamiento cambie, que en la vida diaria actúen como babilónicos. La interpretación debería ajustarse al significado primario, aquello que es incomprensible para nosotros debido a nuestro desconocimiento del idioma hebreo, arameo y griego, con todos esos modismos y dichos y costumbres y formas idiomáticas. Por eso, el estudiante de las Escrituras debe recurrir a sus otros libros, a comentarios, a libros de consulta, que ayudan a explicar el significado y sentido de cada una de las palabras y frases en sus lenguas originales. Los significados de los nombres, ¿tiene algún impacto en esta historia? Por supuesto, cada uno de estos cuatro que ya conocemos desde niño, a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego y el foso de leones y ¿cómo es? El fuego, todo, ya sabíamos todo, pero sabíamos que cada uno de sus nombres originales tenían el nombre de Dios, y cuando cambiaron los babilónicos sus nombres, quitaron a Dios y pusieron sus ídolos en sus propios nombres. Eso no está en la Biblia, no dice eso, pero estudiando lo que significan las palabras, entendemos. Por eso la hermenéutica, por eso la interpretación de las Escrituras. Entender la Escritura al final. El propósito único del estudio, la exégesis, la interpretación, es que todos nos beneficiemos entendiendo la palabra de Dios. El entendimiento de las Escrituras debe llevar a cada cristiano a una obediencia profunda a Dios. El Hijo de Dios no puede obedecer aquello que no entiende. Esdras y sus compañeros hicieron una excepcional labor. Nos dejaron un testimonio bien documentado de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Leyeron las Escrituras al pueblo en una forma clara. Le pusieron el sentido y todos entendieron lo que debían hacer. En esto consiste el propósito de la hermenéutica, que todos entiendan la palabra de Dios. Terminamos con un peligro. El peligro de no tener una buena interpretación. Hechos 17:11 dice, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hablando de los cristianos en Berea, los bereanos. Es importante, es vital para la vida de un cristiano saber interpretar la Biblia. A través de esto sabrá lo que espera Dios y podrá tomar decisiones acordes con los principios bíblicos ya entendidos. Si no entiendes la palabra de Dios, no vas a tomar las decisiones correctas. No vas a crecer en tu vida cristiana, no vas a fortalecer espiritualmente a tu familia, no vas a prepararte para todo lo difícil que es esta vida, si no entiendes lo que Dios te está diciendo. Dios espera que nosotros sepamos cuál es la verdad y cómo debemos interpretar bien la Biblia. A veces es algo que no se hace por descuido o por dejadez. Voy a leer este capítulo rapidito y bueno, capto algo, no capto, no importa. Tenemos que tener tiempo en nuestra vida para estudiar.
Yo creo que este tiempo que ustedes están ocupando en estudiar materias en el Instituto Bíblico son momentos preciosos en sus vidas, están entrando en la Biblia en maneras que no lo han hecho en otros días, en otras épocas, están entendiendo mejor y eso es importante, pero no es solamente para sacar una buena nota, no es solamente para aprobar una materia en un instituto. La idea es que esto sea parte de nuestra vida, que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la aplicación de esto. Si no hay buena interpretación, vamos a perder mucho de lo que Dios quiere decirnos. Él nos dio su palabra de esta manera, porque Él quería que nosotros caváramos, que esforzáramos para entender mejor la cosa. No es todo en dibujos animados, no es todo muy fácil. Hay que estudiarlo, hay que sacar el provecho del estudio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender qué es lo que significa lo que Dios ha dicho. ¿De acuerdo? Por favor, antes de dormir esta noche, manden su tema para que mañana temprano puedan empezar. Antes de ir al trabajo o al mediodía o cuando llegan a la casa, pueden ya empezar a trabajar en el estudio que tienen que presentar el próximo martes. Pastor, buenas noches. Una pregunta acerca del deber. Ya. ¿Es el tema, solo el tema, no el bosquejo? No, hoy solo para hoy sí tiene que ser el tema. No pueden seguir sin que sea aprobado el tema. Así que manden el tema rapidito, yo lo apruebo y pueden ya seguir a trabajarlo. Ya, pues está listo, gracias. ¿Alguna pregunta sobre hermenéutica? Sí, pastor. Sí. Bueno, es básicamente cuando estuvimos hablando de la comida y todo lo que dice la Biblia en función a esto. Y vino a mi mente por un momento, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé si en años pasados usted vio ese accidente que tuvieron los deportistas uruguayos y cayeron en los Andes, me parece, y tenían que consumir carne humana para sobrevivir? Y en este caso sabemos de tribus que practican ¿cómo se llama eso? Canibalismo. Canibalismo. Entonces, hay criminales que comen corazón de hombre. Entonces sabemos que esto es serio delante de Dios, pero frente a una emergencia, por decirlo así, no sé si está bien dicho o no. ¿Cómo vería esta parte, pastor? Yo sé que es media loca la pregunta, pero Sí, es mejor decirla. yo más bien loca y media, pero yo esperaba mejor de Paulo, pero ven, todos tenemos días difíciles. No hay nunca una razón para comer carne humana, nunca. Es lo más absurdo. Vamos al cielo si morimos de hambre, ¿sí? Así que vamos al cielo nomás. Tú vas con tu cuerpo, yo voy con el mío y no vamos a comernos el uno al otro. Yo sé que hay eventos de estos en la historia y, bueno, no está bien bajo ninguna circunstancia. Creo. Está bien, pastor, solo Ya, ok. Cosa de loco. Sí. Albino, por favor, apague ese micrófono. ¿Quién más? Sí. ¿Quién? Buenas noches, soy David. Una consulta. Sí. Bueno, referente a lo que acabamos de estudiar sobre leer claramente. Bueno, yo tengo un concepto por lo que hace unos 2 años aprendí. En este caso, pero es un nuevo concepto sobre leer claramente.
En este caso, hablando de referencia sobre a veces las personas encargadas llegan a poner una persona que tal vez no puede leer muy claramente tal vez las escrituras, tal vez en una lectura bíblica. Se puede decir que tal vez uno al hacer eso, por poner un hermano que tal vez no lee tan claro, o como aquí ahorita acabamos de aprender un poco, se puede decir que tal vez estamos errando en eso. Ok, recuerda los primeros días de instituto. No aprendemos para criticarnos el uno al otro, ok. No creo que es error. Hay iglesias donde no hay personas de mucha letra, como dice la Biblia, ¿no? Y Dios mismo dice que no escogió a muchos sabios, inteligentes, sobresalientes. Él escogió a nosotros, personas normales. Lo que sí se puede hacer es dar importancia a esto y prepararles, ¿no? Yo creo que si va a haber lectura bíblica pública, la persona que sabe, la persona que va a hacerlo, debe saber de antemano, con anticipación, debe prepararse, debe ensayar la lectura bíblica con su familia, con su esposa, con alguien, con el mismo pastor, puede ser, ¿no? Ensayemos esto, es muy importante, sí. Si nadie entiende lo que está diciendo, no es de provecho para nadie. Así que yo creo que si fuera importante, habrá ensayo. Ensayamos la música, ensayamos cómo poner las cosas en su lugar, sabemos dónde van las sillas y qué vamos a hacer. ¿Por qué no ensayamos eso? ¿Por qué no le decimos con anticipación? Usted va a leer el capítulo 15 de Juan para la lectura bíblica en la siguiente reunión y vamos a prepararnos, ¿no? No es de más. Y yo diría que generalmente debe ser personas que sí hablan muy bien, para que la gente pueda escuchar. No es para halagar a la persona que está leyendo, sino para que la gente escuche. Yo estuve en una iglesia hace años que tenían un hermano que trabajaba en radio y tenía voz de radio, y a él le pidieron hacer la lectura bíblica todos los domingos y él lo hizo, y era su función en la iglesia dar la lectura bíblica, y fue muy impresionante porque tenía esa voz de radio. Y sí es bueno eso, pero no se trata de eso, o no se trata solamente de eso. También hay que haber personas que tengan corazón, que entienden la Biblia, que quieren expresarlo de esa forma. La lectura de la Biblia debe ser tomada en cuenta tan seriamente como cualquier otra parte de la reunión. A veces el mismo pastor lo hace para empezar su mensaje, y eso está bien también, con tal que lo lea con cuidado y con pausas y diciendo exactamente lo que dice, y luego de allí va la explicación. ¿Algo más? Gracias, pastor. A la orden. Muy bien, vamos a terminar. ¿Sí? Disculpe, pastor. Sí, señor. ¿Le mandamos por un mail el tema? Sí, por favor. Bien. Buena pregunta. Es que los correos nacionales del Ecuador y de México y de Estados Unidos no funcionan muy bien. Y Él le iba a mandar Amazon. por WhatsApp, no sé. Bueno, o por Amazon, más rápido. Ok, sí, por correo mejor. O WhatsApp también, cualquiera de los dos. Yo trato de ver el WhatsApp una vez a la semana, así que voy a hacerlo esta noche. Ok. Quisiera pedir un voluntario, por favor, para despedirnos en oración. Ponga esa manito arriba como... A ver, pero den mi tiempo. No, y tú ya lo hiciste.
No se permite 2 oraciones en una noche. ¿Quién más? Imer, por favor, gracias. Vamos a orar para despedirnos y nos veremos aquí el próximo martes, Dios mediante. Oremos. Ok, vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, glorificas a su nombre. Gracias por otro día, otra noche que nos has permitido reunirnos. Gracias por estas clases del instituto. Gracias mucho por las enseñanzas que nos da aquí el pastor Jaime. Y que sea de gran bendición para nuestras vidas y que las podamos aplicar diariamente en nuestros estudios. Pido ahora bendiciones para todos nuestros hermanos y que la pasemos bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta